Hoy os vengo a dar la turra con un tema que a mí me interesa mucho, que yo ya no sé si encaja en el canal, si no encaja, yo ya no sé lo que sí, lo que no, pero tengo ganas de hablar de esto, que es del romanticismo, que es uno de los movimientos culturales que siempre ha encajado más conmigo, incluso ya cuando era chavalina. Supongo que precisamente por eso y por llevar más de media vida relacionándome con él, he acabado desarrollando una relación de amor-odio hacia el romanticismo y lo que conlleva. Alerta, en este vídeo no vengo a dar lecciones de nada a absolutamente nadie y que simplemente divago sobre el papel y luego leo eso en voz alta delante de la cámara. Ya está. Un poco de historia del arte, porque si no empiezo la turra por aquí no me quedo tranquila. El romanticismo es un movimiento cultural, filosófico, artístico, que nace en Europa, nace como finales del siglo XVIII, pero realmente tiene su apogeo en el XIX. Para entender el romanticismo hay que entender lo que viene antes del romanticismo, porque todo movimiento cultural o artístico siempre es como una respuesta y luego una contrarrespuesta. Y antes del romanticismo lo que teníamos en Europa era el neoclasicismo, que a su vez, por cierto, era una contrarrespuesta al barroco. El neoclasicismo lo que quiere es recuperar lo que todavía se percibe como una época de esplendor, que es, bueno, pues el clasicismo, ¿no? La época de la Grecia clásica. La armonía, la belleza en esa armonía, la perfección, el canon. Se pretende controlar absolutamente todo, incluida la naturaleza, e incluso se pretende catalogar la belleza. El caso es que, bueno, el clasicismo es una época de descubrimientos científicos, de avance, de academias, de normas, de perfección. Y por encima de todo está la razón. Pues con este panorama que os estoy pintando llegan los románticos para decir no. Que, bueno, a ver, siempre que se dice esto suena como que ocurre así de repente, pero es un proceso largo de años, no es que ocurra de la noche a la mañana. El romanticismo nace en un momento súper convulso, lleno de derrotas, de desilusión, de desesperanza por la sociedad, de revoluciones y de todo. Y llega para romper con las academias, con la perfección y con el canon impuesto. De repente se generaliza un anhelo de libertad, de expresión del sentimiento y de individualismo. Entonces, si en el neoclasicismo se venía de pintar como escenas clásicas con un dibujo muy definido y con unas normas muy estrictas, se empiezan a crear imágenes con una pincelada expresiva, suelta, que evocan al sentimiento, un sentimiento subjetivo. El artista ahora quiere crear su identidad y su universo a través del arte. Crece un culto por los paisajes conmovedores, por viajar, por la fantasía, ¿no? Como que un buen romántico siempre va a ser un buen viajero y alguien que siempre iba a estar en un proceso de ensoñación. Es un momento en el que, por ejemplo, se empieza a conectar con la imagen de las ruinas, por ser algo que evoca a momentos y civilizaciones del pasado que recuerdan lo efímero de la vida y de cómo realmente no tenemos ese control sobre la naturaleza ni sobre la vida que pensamos que tenemos. Y en general nace así la figura del romántico, un artista que está harto de las promesas rotas de la sociedad y que necesita encontrar su propia realidad. Según Daniela Tarabra, mientras la mayoría de intelectuales se limitaba a identificar la belleza con el ideal clásico, armonía, gracia, mesura, otros sostenían que su variedad y complejidad eran insondables y que no se podía reducir a una sola definición. Edmund Burke afirmó que junto a la idea de belleza tradicional, positiva, basada en principios de armonía y perfección, existe otra nacida de las pasiones y los sentimientos que mezcla el placer con el dolor o el miedo. Los románticos se recrearon en la contemplación, la reflexión y el pasado, pero prefirieron dejarse llevar a través del sentimiento. Y con esto pasamos a las redes sociales y aquel TikTok. Vale, después de esta primera parte vamos a regresar al presente para conectar con todo lo que estoy contando y que sea algo tangible. Hace años nace Instagram, una red social que lo cambiaría todo. Cambiaría nuestra forma de percibir la vida de los demás y por ende la manera de percibir y crear nuestra propia vida. De repente la brecha entre fantasía y realidad se va haciendo más estrechita y se nos va de las manos. Si pensamos en la norma que había en Instagram hace, por ejemplo, no sé, 6 o 7 años, seguramente recordemos cuál era la tendencia. Fotos de gente muy guapa y muy fantástica mostrando una vida muy fantástica de gente muy guapa. Instagram empieza a llenarse de fotografías que están como muy bien disparadas, con la pose muy calculada, la luz muy bien puestita, la edición muy currada. Y es que así como que se empieza a intentar imitar la fotografía de estudio desde nuestro smartphone. Hablamos de la era del postureo al alcance de tu bolsillo, de la era de gente tirándose, yo que sé, media hora colocando arandanitos sobre un bol de yogur para que una fotografía quede bonita y perfecta.
porque de una manera silenciosa ya se había empezado a crear un canon de perfección, armonía y belleza. ¿Os suena? Pero, todo movimiento tiene su contramovimiento. Y como en las redes sociales todo se está moviendo a una velocidad tan vertiginosa, tardan muy poquitos años en aparecer el primer choque con este canon, las aesthetics, o las estéticas. Entre las cuales, por cierto, muchas se centran en la fantasía, en lo exótico o en épocas pasadas, como puede ser la estética del cottagecore o vintage, por mencionar un par. Y bueno, esto iba creciendo a su propio ritmo cuando de repente llega la pandemia. Un momento convulso de derrota, de desilusión por la sociedad y por las promesas rotas. Y justo en ese momento tan vulnerable, aparece un TikTok que se hace viral y que yo creo que es clave para crear un nuevo romanticismo. You have to start romanticizing your life. You have to start thinking of yourself as the main character. Internet se llenó de este mensaje que en ese momento tan sensible se mezcló con la filosofía de moda del momento, que es el mindfulness. Y así se termina de consolidar lo que ya viene apuntando una nueva generación. Un rechazo a la perfección, a la belleza impuesta y a la imagen cuidada. Se crea un sentimiento de, en este momento de desasosiego, ya no me fío, ya no puedo permitir que mi felicidad resida en los demás o ahí fuera, ni ellos me van a decir quién puedo o quién debo ser yo. La belleza ahora reside en el ojo que observa y no en el canon. Y entonces ocurre algo que a mí me encanta y me parece maravilloso, y es que empiezan a aparecer fotografías de personas a las que no les importa lo guapas que están saliendo o dejando de salir en esa fotografía. Lo que les importa es que están compartiendo un momento real de su vida y el sentimiento que están experimentando en ese momento. No importa que la fotografía salga bien, porque no se está haciendo una foto para tu deleite, sino para contarte algo de mi vida. Empieza a dar igual incluso si la foto ha salido movida. Es más, es tal la búsqueda de romper con el perfeccionismo que había en Instagram, que es que casi si sale movida mejor y se mueve adrede la cámara para que salga así, o se mete ruido en una foto que no tenía ruido, se mete después en un programa de edición falso ruido, o en una fotografía digital un efecto de carrete quemado. Se empieza a buscar la imperfección en la imagen para dar una sensación de realidad y romper con el postureo. No me importa que la foto sea bonita. Esta fotografía tiene otro propósito. El propósito de contarte mi historia. O sea, es una foto de point of view, desde mi punto de vista. La contracorriente ya no quiere pasarse media hora colocando cada maldito arándano en un bol. Lo único que quiere es enseñarte su desayuno porque está formando parte de su vida. Instagram ya no tenía que ser solo un lugar para gente muy guapa con vidas muy fantásticas, porque en realidad desde el individualismo una tarde sencilla tomando una taza de café ya puede ser grandiosa, porque es real y con sentimiento. Hasta aquí todo bien por mi parte. Al principio he dicho que yo a esta corriente le tengo amor-odio. Toda esta sería la parte del amor. O sea, para mí es lógico adorar una corriente que se niega a que le pongan un canon estricto y que pueda expresarse como le dé la gana. Un individualismo, siempre que no sea egoísta, que invita a la reflexión y a la expresión personal a través de la creatividad. O sea, compro. Pero, ¿qué pasa? Que esta corriente ha explotado y ha venido a decirnos que esa taza de café que estabas disfrutando de una manera sencilla y bonita, de repente es la encargada de que tu vida sea feliz. Y ahí llego a la disonancia. Aquí ya sí que empiezo a hablar de mi experiencia un poco más personal, con lo que además creo que muchas podréis sentiros identificadas porque yo sé que esto nos ha pasado a muchísimas. Y es que, bueno, como os digo, yo siempre he sido una romántica. Lo que pasa es que durante mucho tiempo lo tuve bien equilibrado con mi parte cínica, ¿no? O sea, están esas dos partes, la romántica tirando un poco de la cínica y la cínica controlando un poco a la romántica. Hasta ahí todo ok. Para mí era algo natural, disfrutar de las pequeñas cosas, buscar mi expresión personal a través del arte. Eso es como algo muy orgánico, ¿no? Porque es que, lo digo en serio, realmente mi vida es muy aburrida. Entonces, si a mí esos pequeños detalles no me hiciesen feliz, lo tendría muy complicado. O a lo mejor supongo que entonces sí me esforzaría yo misma por buscar más emociones. Perdón, es otro tema. El caso es que en el romanticismo yo encontraba como ese sitio donde mi pedantería o tal vez mi manera de vivir las cosas tenía un sentido y tenía un lugar. Pero en ese lugar en el que creía que estaba bien, acabé encontrando una parte muy, muy tóxica.
Hablemos de la tendencia del romanticismo como tal que hay ahora mismo. Si tú buscas ahora en Google o en YouTube, me da igual artículo o vídeo, cómo romantizar tu vida o cómo convertirte en el personaje principal de tu vida o de tu película, encontrarás contenido de personas generalmente muy jóvenes y homogéneas explicándote que romantizar la vida se trata de encontrar la belleza en los pequeños detalles y hacer de cada momento un momento especial. Cada momento. He leído varios artículos y visto varios vídeos. De verdad usan las palabras cada momento, lo cual es mucho decir. No todo el mundo puede hacer eso. Y bueno, es que de hecho podríamos entrar ya en temas culturales y clasistas. Aunque realmente todo eso da para un vídeo aparte, no me voy a poner ahora con ese tema, pero me parece importante recordarlo y puntualizarlo. He visto varios vídeos, y ojo que con esto no estoy de ninguna manera juzgando ni criticando a nadie, no quiero que se malinterprete, o sea, yo misma he formado parte de esta corriente y he hecho este tipo de contenido, por supuesto no estoy juzgando a nadie, en todo caso a mí misma y ya. Pero bueno, lo que iba, que he visto varios vídeos, y eso, ¿no? De romantizar tu vida, o esto de convertirte en el main character, la protagonista de tu película. Y sabéis que siempre que veo esos vídeos, me evocan enseguida la imagen de la película de Amélie, con la que siempre tuve sentimientos encontrados porque, bueno, pues simplemente chocaban mi parte romántica y mi parte cínica. Es decir, es que para mí Amélie era como la primera influencer, antes de que existiese esto, que intentaba decirme que cada momento, incluso el que no estás disfrutando, tiene algo de mágico. Y eso me chirriaba. Y ahí entraba la disonancia. Porque me parece estupendo que pequeños momentos puedan ser mágicos y especiales, como tomarte tu tacita de café aesthetic o meter los dedos en legumbres, pero me da miedo lo que puede ocurrir cuando piensas que tu vida se reduce a eso. Porque es que Amélie sí es la protagonista de su película, pero porque es una película, porque es fantasía. Y precisamente por eso cada momento que vive es especial, porque así lo escogió el director. Él ha escogido que sea así, que tú no pilles a Amélie en un momento que está aburrida haciendo la cola en el súper mirando WhatsApp. El director lo ha escogido así. Yo qué sé cómo sería Amélie si lo hubiese hecho Almodóvar. O sea, si la película hubiese sido, yo qué sé, un documental costumbrista, 2 puntos, la vida de Amélie, lo que habríamos descubierto es que Amélie es una chica normal y corriente a la que le encantan las cosas que nos encantan a todos, pero que ella necesita vivirlo como una fantasía para evadirse de la realidad y sentir algo especial, porque Amélie es una romántica de manual. Como muchas sabéis, yo hace unos años tuve una depresión y para salir de ella empecé a implementar pequeñas cositas en mi día a día que me ayudaban a verlo todo de otra manera y a salir de ahí. Y acabé haciendo un culto de ello. Y cuando hace un par de años yo creaba contenido sobre todo este tema, aunque yo no lo llamaba así porque realmente yo no me daba cuenta de que era esto en lo que yo estaba metida, y cuando yo creaba todo ese contenido, de verdad, es que yo estaba dentro de esa película. Sin embargo, y aquí viene el point de todo esto y aquí viene lo importante, es que romantizar significa literalmente pensar o hacer ver que algo es mejor de lo que realmente es. En la RAE no tenemos la palabra romantizar, o sea, esta definición está en inglés en Cambridge, pero en la RAE sí tenemos una palabra con esa misma definición, que es idealizar, elevar las cosas por encima de la realidad. Lo que de por sí a mí ya me suena regulinchi porque al final estamos elevando nuestra vida por encima de lo que realmente es y, amigas, todo lo que sube tiene que bajar. Y yo bajé. Y además fue una caída muy fea, porque yo había romantizado mi vida adrede y se me había ido un poco de las manos y fue tremendo el choque de esa película contra la realidad. Fue un tremendo choque porque al final era una especie de fake it until make it, plan, fíngelo hasta que sea cierto, pero pasaba el tiempo y la frustración seguía, porque cuando esa tacita de café aesthetic no estaba resolviendo mis problemas y no me estaba haciendo feliz, ¿qué estaba haciendo mal? Cuando tenía un mal día y me sentía una mierda aunque comprase unos tulipanes amarillos, ¿qué estaba haciendo mal? El romanticismo pone peligrosamente una responsabilidad sobre el individuo sin tener en cuenta que la vida es mucho más compleja, mucho más difícil que todo eso y que tiene muchísimos otros factores externos e internos que no son controlables. Y tener que forzarnos a eso de hacer especial cada momento ha llegado al punto de que incluso se idealicen estados depresivos, cosa que por cierto también le gustaba mucho a los románticos del siglo XIX, recrearse en el sufrimiento para sacar arte de ello, entonces al final encontrar de alguna manera el deleite en el sufrimiento.
Y eso en 2023, ¿qué significa? Pues la imagen de la sad girl como un ideal incluso al que aspirar. Como diciendo, ah, sí, bueno, tienes depresión, pero amiga, te ves estupenda con tu moño a medio hacer, tu bata y tu tarrina de helado en el sofá. Y por eso con el tiempo he creado estos sentimientos tan encontrados con el romanticismo, porque una parte de mí adora todo lo que significa el romanticismo, pero hay otra parte de mí que lo pasó muy mal por creerse realmente toda esa película, por no haber respetado el equilibrio que yo había tenido hacía años atrás. Además que, bueno, en mi caso esto de la disonancia con la película se acentuaba, porque en mi caso realmente sí existía un personaje que era Dalia y acabé con una disociación muy extrañísima y bueno, pues acabé en terapia. ¿Y qué conclusiones saco? Porque bueno, pues supongo que queda feo si cierro el vídeo sin más. Yo no puedo dejar de experimentar la vida como lo hago. Creo que soy una romántica de nacimiento y que no creo que tenga nada de malo, es simplemente una manera de experimentar la vida. Entonces bueno, adoro que haya salido una corriente que admite la felicidad que hay en esos pequeñitos detalles y en esa fotografía imperfecta. Y me parece una contrarrespuesta necesaria a lo que se estaba imponiendo en las redes sociales como Instagram. Saliéndome ya de mí misma y centrándome más en el factor redes sociales, yo creo que algo que nació de una manera natural, irónicamente se ha ido convirtiendo en otro canon, o sea, un canon alternativo, pero canon al fin y al cabo. Así que ahora encontramos fotos en las que alguien nos ha tirado media hora colocando los arándanos, pero a lo mejor sí se ha tirado media hora colocando la foto para que parezca que no está colocada. Y hay una corriente en la que se muestra esa foto un poco desenfocada o movida o con ruido, pero no por mostrarte mi realidad, sino porque personas que empezaron a hacer esto de manera genuina me han demostrado que estas fotografías dan muchos likes. Entonces lo siento yo un poco como el colmo de todas las estéticas, ¿no? Que algo que nace para intentar conseguir una imagen fresca, natural, no impuesta, se convierta en una imposición. Hay que tener cuidado con el contenido y con los reels de 30 segundos que te dicen que estás malgastando tu vida si no vives cada minuto como si fuese una película. Pero lo más probable es que esa persona, después de haber hecho ese reel, pues se ha puesto en el sofá a ver Netflix. ¿Qué es lo que hacemos todas? Porque, spoiler, es lo normal. Y tampoco hace falta romantizar ni idealizar ese momento en el que estás tirada en el sofá viendo Netflix. No hace falta. Todo movimiento cultural supongo que es una cara de doble moneda. Todo movimiento cultural supongo que es una moneda de doble cara y creo que hay que tener cuidadito con eso. Os recuerdo, por favor, esto me parece muy importante, que no estoy hablando de nadie en concreto, que no estoy juzgando a nadie, porque, insisto, yo he estado aquí, entonces simplemente hablo desde mi propia experiencia, cómo lo veo o lo pienso ahora. A mí me encanta lo de mi taza de café y mi momento expresivo, y que haga este vídeo no significa que ya no voy a subir esa foto, no es eso, es simplemente una entrada más en mi journal. Porque recordad que esto, aunque puede parecer que es un vídeo ensayo, porque a ratos parece que sé lo que estoy diciendo, en realidad no es nada. Es literalmente una entrada en mi journal que he rescatado para pensar un poco más sobre ella y hacer un vídeo. O dicho de otro modo, que tampoco os toméis muy en serio lo que diga cualquier pringada de internet. Vamos terminando por aquí el vídeo de hoy. No sé si os habrá gustado, si os habrá parecido demasiado denso. Como os digo, ha llegado un punto en el que yo ya no sé lo que encaja y lo que no encaja en mi canal. Entonces sigo el consejo de mis amigas de simplemente haz lo que te dé la gana y a ver qué pasa. Así que, a ver qué pasa. Os leo y seguimos hablando abajo en los comentarios. Nos vemos el resto del tiempo por Instagram y aquí en YouTube nos vemos en el siguiente vídeo. Un besete. Chao.